Buenas noches. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para llegar a todos ustedes a través del canal de YouTube. Saludamos a todos los amigos, hermanos, a todos los pueblos, a todo el mundo, porque donde haya internet, alguien podrá ver esto. Y este es el primer programa de un ciclo que hemos dado por llamar Diálogo en Confianza. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos tener distintos invitados, hablar por supuesto, de lo espiritual. De hecho, hoy vamos a comenzar el primer programa invitando a un pastor, porque eso es el fundamento y lo principal de nuestras vidas es hablar de Cristo. Quien les habla, el apóstol David Melión, que voy a estar llevando adelante este ciclo de diálogos en confianza. Nuestra base principal será hablar de Cristo, hablar del Evangelio tan maravilloso que conocemos. Pero también, ¿por qué le hemos puesto este nombre? Porque vamos a hablar con distintos invitados, como decía. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de lo social. ¿Por qué no del deporte en algún momento con algún invitado? Y vamos a ir viendo los distintos puntos en los que nosotros podemos ser útiles a una sociedad que necesita, a través de la educación, a través del deporte, a través de la cultura, a través de lo social también, una humanidad que está un poco con algunos problemas espirituales, sociales, depresivos en algún momento. Muchas personas sufren esta patología. Entonces la idea de este programa es, o de este micro, a través del canal de YouTube de Juventud Transformadora, poder llegar a todos ustedes, llegar por supuesto, al lugar donde vivimos, que es aquí en la localidad de San Gregorio, provincia de Santa Fe, República Argentina, y llegar a toda la gente que nos rodea en la región, pero también llegar al mundo. Podemos ser una palabra o podemos ser una voz que pueda bendecir a alguien, bendecir a un joven, a la familia, bendecir a cada uno de los que en algún momento, navegando por la internet, pueda encontrar esto que estamos haciendo y le sea de provecho. Le sea de provecho para la familia, para su vida, para lo que necesite en ese momento. ¿Qué decir de lo que hacemos? Estamos maravillados, estoy realmente feliz de poder tener estas herramientas, poder tener este grupo de jóvenes que me acompaña en este proyecto, el grupo de personas que creen, que han creído en este proyecto, que han creído en esta posibilidad de poder llegar a distintos puntos de la tierra con una palabra. Iremos creciendo, iremos también diciendo, también tendremos seguramente algún programa o algunas charlas muy interesantes con mujeres, con madres, con jóvenes, que nos podrán contar cuál es la problemática del niño en este tiempo, cuál es la problemática del adolescente en este tiempo en el que nos toca vivir en medio de una situación mundial que no deja de ser algo nuevo, algo novedoso, algo que, bueno, por lo menos nuestras generaciones, la primera vez que vivimos una pandemia mundial, un cierre de fronteras, acostumbrados a movernos con absoluta libertad, acostumbrados a pasar de un país limítrofe a otro sin dificultad. De pronto un día tenés que informar hasta cuando vas a comprar los alimentos. Entonces
Es una situación que es un momento que ha llevado a la población, a la humanidad, a las ciudades a entrar en conflicto no porque porque uno esté enojado con quienes dirigen estas cosas, sino porque parece algo que nunca lo íbamos a vivir o nos parecía que nunca íbamos a tener que informarle a alguien a dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde nos movemos. Pero seguramente esto pasará, esta situación estará terminando en algún momento y podremos hablar de otras cosas y podremos movernos con libertad. Bueno, en todo este proceso queremos comenzar este ciclo de dialogar en confianza con distintos efectores de la sociedad para poder llevar adelante algo que seguramente va a ser de provecho para sus vidas. Así que vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa y ya vamos a comenzar a dialogar con un pastor que nos visita, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación para esta primera noche de este programa, de este micro que hemos llamado Diálogo en Confianza. Bueno, habíamos hecho una pequeña pausa después de la presentación de este primer programa y les decía que queríamos dialogar con con el pastor invitado y tenemos como invitado al pastor Miguel Pereiro, un hermano también de San Gregorio, provincia de Santa Fe, República Argentina, para los que nos van a ver en el mundo, y queremos dialogar con él un ratito para hablar, seguramente hoy, dos pastores, de qué podremos hablar, de las cosas eternas del Señor en este día. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, David. Gracias por dejarme ser parte de tu primer programa. Gracias por esta invitación. La idea era poder en la primera, después ya vendrán periodistas, vendrán personas que vamos a ir invitando, pero no va a ser la última tampoco que vamos a participar. Por ahí vamos a tener otras charlas de distintos temas. Lo primero que te quería preguntar, Miguel, es, yo sé que estás de pastor, estás en un ministerio importante, como es el ministerio del apóstol Carlini y Santuario de Fe, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo comienza tu trabajo junto a tu esposa, tu familia? Bueno, yo podría decir que conocí los primeros versículos, empecé a ahondar en el Evangelio cuando tendría unos 16, 17 años, pero en realidad conocía lo que era la iglesia como templo, como salón, como mucha gente piensa que la iglesia es el salón de las cuatro paredes, pero no conocía a este Cristo vivo. Sabía de que Jesús había venido a la tierra, que había muerto en una cruz, que había resucitado, pero nada más. Yo hoy me doy cuenta que yo viví por mucho tiempo una religión, porque yo me decía que era cristiano, decía que era evangélico porque había empezado a ir a una iglesia evangélica, pero en realidad nunca tuve un encuentro con Jesús. Nunca pude, ni sabía de que existía el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quería venir a vivir en mí. De esto pasó muchos años, de estas primeras veces, primero 2, 3, 4 años que empecé a ir a esta iglesia tradicional. Para mí era todo lo que tenía que hacer, yo seguía viviendo mi vida a mi manera.
yo no sé si, no recuerdo si era que en ese momento me enseñaban, porque hay iglesias e iglesias que por ahí te enseñan, hacen profundizar más en la palabra, donde te hacen encontrar con Jesús. Yo viví la vida a mi manera y me parecía que con eso ya era todo. Y de a poco seguí haciendo esa vida rutinaria y me fui alejando hasta que en algún momento me separé del todo, no fui nunca más a la iglesia. Tal vez le eché la culpa a la iglesia o a algunas personas por el cual no fui, pero yo hoy me doy cuenta que fueron todas excusas mías. Y después de 25 años volví. Yo creo que vos debés recordar de que hace 12 años atrás yo tenía un hijo de 19 años, tuvo un accidente en el cual cuando fallece, eso me hizo reflexionar, eso me hizo chocar contra la pared. Ahí me di cuenta de que había estado viviendo una vida a mi manera, una vida fea. Déjame hacer un... Ahí seguimos con eso, pero déjame hacer, antes de irnos del punto anterior, volver un poquito ahí. Qué importante poder decirle al mundo que no basta con saber que hay reunión los domingos, que no basta con decir, bueno, porque vos dijiste algo muy importante, a mí me parecía que con eso alcanzaba. Sí, yo analizando hoy, creo que los fariseos eran así, los fariseos que mataron a Jesús eran así. Por eso hice la vuelta, porque me acordé del fariseísmo, ¿no? Claro, ellos tenían conocimiento de la Biblia, del Viejo Testamento, esperando al Mesías, el Mesías estaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Y bueno, yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, la había leído, pero nada más. Sí, y yo viví confundido, yo creí que con eso era todo, que si me moría, porque yo no, como muchas veces escuchamos a la gente decir, no le hago mal a nadie, soy buena persona, y me parece, es como que diciendo, Dios tiene la obligación de llevarme al cielo porque yo soy buena persona. Claro. Y bueno, después de que me ocurre esto con nuestro hijo, con nuestra esposa, nos empezamos a buscar de Dios. Yo me acuerdo que esa mañana ella me dijo, llorando ¿salimos con Dios o no salimos? Importante. Y gracias a Dios que lo buscamos, y como Él es un Dios misericordioso, es un papá bueno, que siempre nos está dando oportunidades, Él no me rechazó. Cosa distinta que somos nosotros, porque nosotros cuando alguien nos rechaza después de invitarlo, vení, te quiero dar esto, déjame ayudarte, llega un momento que decimos, más sí, arreglate. Y cuando esa persona viene a veces la rechazamos, ¿no? Humanamente somos así. Bueno, Dios no es así, Dios nos aceptó, nos mimó, nos consoló, nos dio una oportunidad de vivir nuevamente y de tener un encuentro con nuestro hijo, porque la vida no termina acá, acá estamos para prepararnos, para ver a dónde queremos ir. Tenemos el libre albedrío para que decidamos. El Señor nos mostró en la palabra que tenemos dos caminos. Uno ancho, en el cual dice muchos son los que van por ese camino. Y uno angostito, que dice que vamos a tener problemas, vamos a enfermarnos, vamos a tener muchos problemas, las mismas dificultades que la gente que va por el camino ancho, pero dice, pero confía en mí, porque yo vencí al mundo, y detrás, en el final de ese camino, está la vida eterna, está el cielo eterno. Y bueno, empezamos a caminar en el Señor, empezamos a ir a un ministerio, a congregarnos otra vez, a buscar de Dios, y hasta que llegamos al Ministerio Santuario de Fe. Yo
no me sentía bien en esta congregación que había empezado a ir, me sentía vacío, yo tenía que ser lleno con la presencia del Señor, aunque no sabía cómo era, porque como nunca me lo habían contado, en este ministerio tradicional tampoco me sabían direccionar para encontrarme con el Espíritu Santo. Yo seguía buscando otra cosa porque estaba mal, estaba triste, hasta que un día en un sueño el Señor me puso la imagen del pastor Carlini. Yo nunca lo había visto ni siquiera en foto, pero lo soñé, y lo soñé vestido con un pantalón marrón oscuro y un saco blanco con cuadritos oscuros también, cuadritos negros. Entonces pregunté a mi hermana, que está en Rosario, dónde quedaba la dirección del Ministerio Santuario de Fe. Y bueno, ahí tuve la confirmación del Señor que ese era el lugar que debía ir, porque en la primera reunión que voy a Santuario de Fe, lo veo al pastor Carlini vestido tal cual como el Señor me lo mostró en un sueño. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, bueno, ahí tuve el encuentro con el Espíritu Santo y empecé a entender lo que es vivir con Dios a la par, con Dios caminando con Él. Ahí empezamos a tener revelación con mi esposa, consuelo, empezamos a tener paz. Sí, más que con Dios a la par, con Dios en uno. En uno, en el Pero corazón. déjame decir esto, yo sé que yo sé que no es que hace falta aclararlo porque esté mal, o sea, porque el ministerio porque a todos nos pasó un poco esto, de que hemos estado en tiempos, distintos momentos de la vida, hemos estado con gente que nos amó, que nos direccionó de acuerdo a la luz que tenían, no porque no tuviesen la intención tuviesen la intención de no mostrarnos más, sino que de pronto yo creo que el Evangelio es una permanente evolución en la vida del hombre, ¿no? De acuerdo, o sea, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo creo que una de las cosas más que por lo que vos decís te ha pasado a vos y nos ha pasado a muchos, es que en algún momento de la vida los ministerios no evolucionaron. Y esa falta de evolución hizo que nos quedáramos muy lejos del ritmo que llevaba el siglo, ¿no? El mundo. Pero la iglesia se supone que tiene que ir a la cabeza, al frente de todo lo que va pasando en la tierra, ¿no? Y ahí viene cuando vos decís, pero llegué a un lugar donde las cosas cambiaron y mi vida cambió. Entonces ya no era un Cristo que me acompañaba para ir a la iglesia, sino que yo era portador de un Cristo que avanza con nosotros, que Él es el que maneja el timón, no nosotros, claro. ¿No? Bueno, vos fíjate que a la primera iglesia le pasó, los apóstoles estaban reunidos, se quedaron reunidos en las casas hasta que el Señor mandó una tribulación para que salgan a esparcir el Evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que ha pasado en muchas congregaciones o ministerios tradicionales que van desapareciendo. No buscan lo nuevo, lo que el Señor tiene. Se han quedado con un arpa y un salterio, y hoy hay otros instrumentos para poder adorar a Dios, y está bien que lo usen en las iglesias, en las congregaciones, porque sí. Dios le da la sabiduría al hombre para que vaya creando, para adorarlo. Entonces me parece bárbaro. Sí, yo llegué ahí y ahí vi que no recibía lo que yo estaba buscando. Yo necesitaba algo mucho más. Es como decís vos, es lo que ellos aprendieron y eso es lo que transmiten. Es como cuando yo era chico, que iba a la iglesia católica, me enseñaron que tenía que tomar la comunión, luego la confirmación, pero mis padres me enseñaron eso porque eso es lo que ellos aprendieron, entonces no les puedo reclamar otra cosa. Claro. Y bueno, en estos ministerios pasa lo mismo.
acá encontré otra cosa, que Dios es un Dios vivo, que siempre tiene cosas nuevas y maravillosas para darnos. Solamente tenemos que pedirlas, confiar y buscarlo. Exacto. Sí, sí, sinceramente, mientras te escuchaba, me recordaba una palabra que cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, y en el medio de la travesía hay una tempestad, dice que Jesús dormía en la popa, y la popa es donde está el timón. Entonces, llevando eso al plano espiritual, a la vida espiritual, él es el que maneja todas las cosas, Él maneja la vida, Él maneja nuestra vida, Él maneja la iglesia, porque la iglesia, ningún hombre ni ningún ministerio tiene la llaga de las manos, tiene los clavos, ¿no? El Señor es el que dio la vida por la iglesia, por todos los hombres, pero qué importante es sentirse a gusto en lo que hacemos, sentirse eh, sentir placer de lo que uno hace, Exacto, ¿no? sí. Porque mucha gente, Miguel, a veces dice, pero estas personas, ¿qué satisfacción encuentran en ser pastor si tienen que estar detrás de los problemas, detrás de insistiéndole a la gente y de pronto no se te acerca la gente que dice, che, mira, te vengo a traer una solución, ¿no? Por ahí, bueno, gracias a Dios, algunos ya ahora con una base tenemos gente que tiene una solución Claro. detrás de nosotros, pero todo principio es duro, es durísimo. Y yo, es como a mí me dijo mi pastor, al cual está sobre mí, donde hay gente, hay problemas. Olvídate. Y los pastores sí, tenemos que agachar la cabeza y buscar solucionar los problemas o ayudarlos o orientarlos o enseñarles a que encuentren una solución, porque nosotros no tenemos la varita mágica que le vamos a solucionar los No, problemas no, a todos. no. Nosotros lo que estamos para llevarlo a Cristo, para que reciban de Cristo y será Cristo el que le va a dar las soluciones. Hay cosas que nos corresponden a nosotros, pero el resto es del Señor. La iglesia, como vos bien dijiste, es del Señor. Nosotros estamos acá para enseñarle, para predicar y para ministrarlos, digamos así, permitime este término, espiritualmente. Luego tendremos que rendir cuenta nosotros también con lo que le enseñamos a la gente, ¿no es cierto? Pero para mí es una satisfacción muy grande y un privilegio que siempre se lo digo al Señor. Yo muchas veces sabía o me di cuenta que el Señor me estaba llamando en esos 25 años que me retiré. Y yo le daba la espalda. Y que después Él, después que me pasó esto, que vengo a sus pies, que Él me reciba, me perdone, me consuele y encima me ponga al frente de un redil, de una congregación acá en este pueblo, donde no tenía preparación, nada. Yo era como los primeros discípulos de Jesús, eran pescadores sucios, ignorantes, y yo era así, y lo sigo siendo, con la diferencia que ahora, desde un principio, ahora me voy capacitando a través del internet, a través de la lectura, a través de la lección, de la oración, el Señor nos va revelando. Pero que el Señor haya puesto sus ojos en mí para estar al frente de una congregación, yo eso se lo tengo que agradecer todos los días. Que a A todos mí, a mi familia, a mi esposa como maestra, a mi hijo en la adoración, a mi nuera en la intercesión, en intercesión. O sea, para mí es un privilegio, ha unido toda la familia y nos ha puesto en distintos ministerios sin merecer absolutamente nada. Es que yo creo que a todos nos ha pasado un poco eso. Le recordamos a la gente, a los que estén enganchados, mirando o escuchando este diálogo, estamos en un micro diálogo en confianza a través de Juventud Transformadora. Estamos con el pastor Miguel Pereiro desde San Gregorio, Santa Fe, y es un placer poder charlar con él estos minutos. Miguel, pastor, vivimos en un mundo totalmente
complicado en este tiempo. Ujú. No complicado porque la gente sea complicada, sino porque, bueno, hay cosas que la han complicado, hay un sistema que no todos pensamos igual, cada vez hay más divisiones en los pensamientos sociales, políticos, hay muchos intereses creados, pero como nuestra misión en esta charla no es entrar en esos detalles, pero sí es entrar en un terreno a lo mejor que el que está del otro lado, nosotros como hombres espirituales, hombres líderes espirituales, de pronto tenemos la responsabilidad de expresar cómo ves los momentos que se están viviendo. Mira, yo en algún momento en algún reportaje que me ha hecho el periodista que tenemos acá en nuestro pueblo Lo hace vamos a unos años. invitar, lo vamos a invitar. Bueno, Gregorio, yo lo he dicho y no es que ese sea mi deseo, sino que el deseo mío es que haya tranquilidad, que haya paz, que todo el mundo pueda estar bien. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que la realidad va a ser otra y que es lo que se está viviendo, de que el mundo va a ir de mal en peor. Son los últimos tiempos, las profecías se van cumpliendo. Yo siempre sigo a un teólogo mexicano, el cual es doctor en teología y ha estudiado mucho sobre los últimos tiempos, sobre el Apocalipsis, y vemos que, veo por lo que él enseña, de cómo ya no habla más de los últimos tiempos, sino de los últimos días. Hoy, por ejemplo, estaba viendo en el noticiero, han inventado un casco que se lo pone a una persona y va detallando en la pantalla los pensamientos. La Biblia habla sobre que en los últimos tiempos, creo que es en el profeta Daniel, la inteligencia del hombre aumentará. El Señor a Daniel le dijo, cierra estas profecías, porque no era el momento para revelárselo a la gente, porque la gente no iba a entender. Daniel vivió 600 años antes de Jesús. Si Daniel hubiese dicho o contado esas profecías, la gente no entendía nada. No, claro. Esas profecías son para estos tiempos donde a partir del 2020 la inteligencia del hombre empezó a evolucionar de una forma extraordinaria, donde desde Adán y Eva, que la gente andaba a pie o a caballo o en burro, empezó a andar en vehículo, donde hoy se ha llegado al espacio, donde hay satélites, donde, por ejemplo, por estos medios te van a ver en todo el mundo. Entonces la inteligencia del hombre va a aumentar en los últimos tiempos antes de la venida del Señor. El Señor también habla sobre Mateo 24 de que cuando la higuera, presenta la higuera, cuando ya esté a punto de dar su fruto, acordaos que son los últimos tiempos, donde el Señor también habla que en las señales antes del fin va a ocurrir que va a haber pestilencia, que podría ser lo de la pandemia, que va a haber guerras y rumores de guerra, que en Medio Oriente hay guerra constantemente, guerra entre ciudadanos de una misma nación. Hoy tanto China como Rusia se están preparando, tiene una carrera armamentista terrible, bueno, Estados Unidos también, maremotos, lo que ocurre en el medio ambiente, terremotos, temblores. Yo la vez pasada les enseñaba a los hermanos que por día, de acuerdo al Instituto de Sismología a nivel mundial, hay de 40 a 45 sismos constantemente, sí, todos los días. Entonces, esos son señales de que estamos llegando a los últimos tiempos, antes que el Señor venga. Hay presidentes que ya hablan del nuevo orden mundial, de que se necesita un nuevo orden mundial porque los países, hay grandes países que están como el nuestro en una crisis llegando a un límite, y ese nuevo orden mundial, de ahí va a salir el anticristo. Entonces yo creo que todas estas señales, porque va a ser un solo gobierno que va a manejar el mundo, todas estas son señales de que la venida del Señor, el rapto a la iglesia, está muy cerca. Por eso es muy importante que nosotros estemos preparados.
Yo creo que bien dice la escritura, lo vos decías, ¿no? Que en los últimos tiempos enloquecerá la sabiduría de los sabios, que yo creo los grandes teólogos dicen que ese enloquecerá es el hombre ocupando un lugar que nunca se le dio, un lugar que no le corresponde. Hoy el hombre toma el lugar de, qué sé yo, de decir si alguien puede vivir o no puede vivir, si hay que matarlo o no matarlo, si, bueno, en fin, hay tantas cosas que están pasando que no nos corresponden, no tenemos ese lugar nosotros para determinar si un niño tiene que ser abortado o no tiene que ser abortado, si si una persona hay que desconectarla o no desconectarla, porque bíblicamente sabemos que la vida la da y la quita uno solo, que es Dios. Ahora, claro, parece anticuado desde el momento que este mundo evoluciona tan rápidamente, parece que nosotros nos quedáramos en el tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, que Dios en la eternidad es el más evolucionado, porque Dios todo lo hizo y después recién corrió la cortina para que se empezara a ver el hombre y se empezara a ver la cosa. Entonces, qué interesante es esto, Miguel, para esto que vos decías, para que nosotros podamos darnos cuenta que la iglesia tiene que tener una dimensión que sea mucho más grande que lo que pasa en el mundo natural. La dimensión de Cristo, que no es otra cosa más que la dimensión de Cristo en nosotros, sea mucho más grande. Yo escuchaba ayer a un varón que decía que cuando los tres hombres fueron tirados al horno de fuego por el rey, o sea, porque no querían adorar la estatua, fueron tirados al horno, era tan grande la dimensión de Dios en ellos que era como que estaban en un salón con una estufa. Y me gustó eso, me bendijo. Digo, ¿será entonces que tenemos que profundizar más en cuál es la estatura, la medida de Cristo que tenemos en este tiempo, en la iglesia, en nosotros, para poder ver todo esto que está pasando como si fuera una cosa que está pasando en un rinconcito de la habitación donde nosotros vivimos, porque habitamos en Cristo, dice la Biblia. Y esa habitación que es Cristo, nosotros la tenemos que dimensionar, que es mucho más grande, infinitamente más grande que lo que le pasa al mundo. Pero qué interesante poder ver que esto va para mal, y sí, pero yo no quiero ser responsable, pero sí quiero estar preparado para que cuando suene la trompeta, Exacto. yo incluyo iglesia, ¿no? Podamos ir a la eternidad Sí, con Dios. como dice, Estemos vivos o no, ya no o estemos. no estemos. Por eso dice el Señor, velad porque Él va a venir como ladrón en la noche, donde nadie sabe cuándo un ladrón va a venir a tu casa. Y dice en Efesios capítulo 5 de que Él va a venir a buscar una iglesia, pero no cualquier iglesia. No, claro. No una iglesia, como dijiste vos, de personas que van el domingo, que a lo mejor van 6 días de los 7, 6 días a la iglesia. Pero a lo mejor eso no es todo, o sea, no se trata solamente ni de leer ir a la iglesia ni de saber de memoria la Biblia, porque el Señor dice que va a venir a buscar una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y mucha gente por ahí no le da demasiada importancia a esto. No, claro. Y vive en fornicación, en adulterio, en mentira, en chismerío, en murmuración.
y no sabe que el Señor no quiere esa gente, no quiere esa iglesia. El Señor ama a esa gente, pero no quiere esos pecados. Él viene a buscar una iglesia pura, sin mancha. Yo sé que ninguno somos perfectos, que todos tenemos pecado, pero el tema es, si yo sé que mentir es pecado, lo que Claro. tengo que empezar a hacer para no quedarme acá cuando venga el Señor es dejar de mentir. Exacto. Entonces, qué importante, qué es lo que nosotros predicamos desde los púlpitos, el estar preparado, el aborrecer el pecado, aborrecer el mal, aborrecer todo lo que el Señor no le agrada, para no quedarnos acá, porque cuando uno comienza a analizar y a profundizar la Biblia, lo que van a ser los 7 años del anticristo, la gran tribulación, por Dios, yo no quiero estar acá, no quiero ser parte de esa gente No, no, porque va a no. ser terrible para los que no quieran, los que hoy niegan a Cristo, vivir esa época. Exacto. Y en realidad tenemos una invitación gloriosa que es, ¿por qué tenemos que pensar en la posibilidad de estar ahí si Dios nos está diciendo que Él descendió a las profundidades, le arrebató la muerte a Satanás y legalmente nos entregó la vida? Decimos una llave, pero esa llave no abre otra cosa más que la vida Ujú. eterna para los hombres. Claro, lo que pasa de que hay gente que dicen, y generalmente en la iglesia tradicional, de que porque Dios es bueno y porque yo soy bueno, porque no le hago mal a nadie, Dios tiene que llevarme al reino de los cielos. Y eso no es lo que dice la Alguien Biblia. dijo, el camino al infierno está lleno de gente buena. Es duro, Sí, sí. pero es así. Gente, Miguel, pastor, muchísimas gracias. No, agradecido estoy La yo. verdad que como primer diálogo pedimos disculpas si estamos un poco... cuando nos soltemos vamos a ser mucho más efectivos que ahora, entonces lo voy a invitar de nuevo. Eh, pero yo creo que ha sido muy productivo, muy efectivo, muy interesante. Y agradecer, la verdad que es impactante uno que conoce tu vida, la vida de tu familia. eh, Mucha gente de pronto, cuando escucha el testimonio, y si por la muerte de un hijo llegar, pero también es impactante lo que decías, que dijo tu esposa, o salimos con Cristo o no salimos. Eso es duro, es tremendo, es duro, no sé si, duro no en el sentido, es bueno, es el extremo de lo que se podía haber pensado o dicho, ¿no? Pero la verdad que es la fortaleza del espíritu que estaba en ese momento sin saber, a lo mejor en profundidad lo que estaba pasando, pero la fortaleza del espíritu que fluye en los hombres, cuando digo hombre digo en el contexto Sí, de Dios, sí. que fluye en los hombres sin que nosotros a veces nos demos cuenta que es tan grande el amor de Dios hacia nosotros, los seres humanos, o al mundo, que es infinitamente superior a todo pensamiento, ¿no? Ujú. Sí, Dios para traernos palabra muchas veces, bueno, él dice de que hasta al diablo usa para hacer su obra, para llevar, y en ese momento, si bien mi mujer estaba también retirada del Evangelio, como decís vos, el Señor puso palabra en ella y para transmitírmela a mí y también para transmitirla a su espíritu, para decir, bueno, acá tenemos la solución. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos Claro, está dando. claro, Es maravilloso. Este Dios, cuando uno empieza a conocerlo, realmente tremendo. te cambia la vida. Así que bueno, todos los que puedan estar viendo a través de este medio, acércate a Dios, acércate a la iglesia, búscalo. Él está a la puerta del corazón de la humanidad para redimirlos y darles vida. Gracias, Y Miguel.
perdón, quiero darle gracias a todos ustedes, a este grupo de jóvenes, que a mí me encantan los jóvenes cuando están comprometidos. Yo por ahí me gozo tanto en gente que busca vivir en santidad. Yo digo, chicos jovencitos que empiecen a pensar, agradar primero a Dios antes que sus propias vidas. Eso me encanta, tener a mí gente en mi congregación, y sé que vos también la tenés acá. Así que agradecidos a todos ustedes, y bueno, a vos, David, por haberme invitado. Gracias por venir, gracias por estar. Amén. Y gracias sí a todos los chicos que están detrás de cámara. Algunos están desde temprano, están haciendo, pendientes si falta algo, y la verdad que es una bendición. Agradecemos a Dios por esta charla con el pastor Miguel Pereiro, agradecer a Dios también por lo que nos está dando en este tiempo, que es tan pero tan lindo poder servir a Dios y estar llevándole el mensaje del Evangelio. Gracias a todos, y nos encontramos seguramente la semana próxima con otro diálogo en confianza, con alguna cosa que sea de interés para todos los que estén conectados. Un abrazo grande. Chao.